Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, hola Temoris, buenas tardes y un gusto. Igualmente, Arnoldo. Temoris Greco, buenas tardes. Julio, Arnoldo, me da gusto que Arnoldo venga de azul, yo así de rojo, tú de negro, entonces así Azul como que verde. de árbitro. Sí, Así. de ratito llega Daniela Barragán y seguramente va a poner el colorido aquí o nos va a ajustar cromáticamente a unos y a otros. Así es que esperemos. Temoris, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Julio. Arnoldo Bien, también. gracias. Arnoldo, ¿qué pensar acerca? Pues hay muchos temas realmente de los cuales podemos hablar, pero me llama la atención O esta que la entrevista. marihuana, o cuál, o el que tú quieras, el que tú quieras. Te toca, dinos qué opinas de este asunto. ¿De veras hay concesiones para derivados de la marihuana? Hay algunas tiendas, Paradise creo que se llaman, algunas de ellas. En fin, ¿qué hay sobre este tema, Arnoldo? Tú que eres conocedor de aquellos rumbos foxianos. Bueno, Vicente Fox tiene tiempo en congresos que lleva a cabo en su centro de convenciones, donde tiene una mini oficina de Los Pinos. Por cierto, ya muy de modé, porque ahora el tema es Palacio Nacional y no Los Pinos. Promoviendo el uso lúdico de la marihuana y además también el medicinal o el farmacéutico. En un lado busca la despenalización, ha insistido, ha formado un cabildeo, entiendo que socios norteamericanos, está importando productos y hay toda una industria. Hay que recordar que la familia Fox tiene amplias extensiones de terreno en San Francisco del Rincón, en la comunidad de San Cristóbal de las Casas. Han sido históricamente productores, agricultores, exportadores de algunas verduras. Dicen los que saben que el que los metió a este negocio y los enseñó fue Javier Usabiaga, el potente industrial celayense que se convirtió en un ícono de la exportación y tratamiento de verduras no solo a Estados Unidos, a varios otros países, y que luego fue secretario de Agricultura de Vicente Fox como gobernador, primeramente, lo convenció de pasar a dar el salto a la política. Javier Usabiaga era un reconocido priista celayense, se metía poco en política, pero tenía peso, tenía influencia. Fox lo hizo dar ese salto y luego se lo llevó a México, a la Secretaría de Agricultura, cuando fue presidente de la República. La familia Fox incursionó mucho en ese tema. No les iba tan bien como Usabiaga. Cuando entraron a la política tenían serios problemas financieros con los bancos. Están ahí las declaraciones patrimoniales de Fox, donde bueno, tenía deudas, etcétera. Situación que ya está totalmente saneada a estas alturas. Pero yo creo que viendo que los productos agropecuarios que normalmente ellos sembraban, producían, ya no tienen los rangos de utilidad. Ha entrado mucha gente a la competencia de las berries, del brócoli, de los pimientos. Aumentan también las exigencias de los importadores norteamericanos para la calidad, para las certificaciones kosher, etcétera. Ha bajado mucho el margen de utilidad. Y desde luego hay agricultores que tienen, digamos, mejor conocimiento, mejor técnica, le sacan más dividendo, no hay espacio para muchos. Entonces yo no descarto que Fox quiera entrar al negocio de además sembrar marihuana en el momento en que esto se pueda hacer, tanto para exportarla a los estados de la Unión Americana, donde ya es legal el uso lúdico, como para los derivados médicos del componente que no es el tetrahidrocannabinol, sino el otro, que ahorita no voy a recordar el nombre, y ya ha estado en ese cabildeo. Ahora, ¿qué llama la atención de todo esto? Llaman la atención los 63 permisos, dijo el presidente, si no mal Sí, no recuerdo, 63. Sí. otorgados 5 días antes de la conclusión del gobierno de Enrique Peña Nieto. El mismo Enrique Peña Nieto, al que Vicente Fox recibió en su rancho cuando era gobernador del Estado de México, le vendió capacitaciones y asesorías y luego lo apoyó en la campaña descaradamente, dejando en la estacada a Vázquez Mota, ¿no? Y ahí olvidándose de su panismo, etcétera. Entonces hay un intercambio de favores, que es lo mismo que ha hecho la vieja clase política, esa a la que Vicente Fox quería sacar de los pinos y del país como víboras y tepocatas. Entonces, pues entró en esa lógica. Esa COFEPRIS de Enrique Peña Nieto es la del grupo que pertenecía a Miquel Arriola y que hicieron ahí montones de cosas, no solo con ese tema.
hay que recordar el asunto que en PopLab hemos tratado mucho del etiquetado de los alimentos, de la chatarra, que se convirtió en aquel famoso etiquetado que ni los nutriólogos con doctorado podían descifrar en el supermercado, ¿no? Porque hablaba de porciones y una serie de cosas, no le servía a nadie de nada, y que se modificó en este sexenio con los octágonos para dar información, pues más, digamos, más directa, más clara, más precisa, quizás no lo va a entender un científico, pero lo entiende un consumidor normal, que los azúcares, las grasas, trans, etcétera, están contenidas en ciertos productos, ¿no? Bueno, la COFEPRIS de Peña Nieto, esa que le da los permisos a Vicente Fox para no sé qué tipo de uso, si es distribución, si es importación, etcétera, de ciertos productos, los puede hacer en esta cadena de tiendas que ya está abriendo por todas partes, aquí en León, entiendo que en Ciudad de México. Entonces, un poco ese es el contexto del tema, ¿no? ¿Son las tiendas Paradise? ¿Ese es el nombre? Sí, aparece él siempre inaugurando, no recuerdo el nombre, pero sí son estas. Bien, gracias. Bueno, esta es una parte del negocio, Julio, es la parte de los aceites y de las gotitas para dormir bien, que la investigación científica sobre los beneficios está en curso, pero realmente el negocio al que aspiran es el de la parte lúdica, porque esto nada más es, digamos, el caballo de Troya un poco, y bueno, siquiera estuvieran ellos en el tema médico de investigar más a fondo los efectos de la marihuana, los positivos, los negativos, los no tan nocivos, etcétera, pues no pasaría nada, pero están en el aspecto meramente comercial. Sí, bien. Bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero Arturo Rodríguez. Yo me equivoqué. Daniela Barragán estará mañana con nosotros, mañana miércoles. Arturo Cano, nuestro compañero, no podrá estar presente, así es que hoy pero está. Sí se parecen. Sí se parecen, sí será. A ver, ayúdame, Temoris, que no Sobre traigo todo mis son lentes. buenos periodistas ambos. Mira los ojitos pispiretos del Arturo, sí se parece. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Temoris, Arnoldo, qué gusto. Este sexenio de Vicente Fox guanajuatizó la República. Sí, bueno, nomás ve. La semana pasada guanajuatizamos las notas de migrantes y de turistas secuestrados en San Luis Potosí también. Sí, vaya, qué historia de surrealismo. Bienvenido, Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a la audiencia. Bien, Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema que ha puesto sobre la mesa de debate el presidente López Obrador al señalar sobre estos permisos a la familia Fox para comerciar derivados de la marihuana? Leo que incluso hay un artículo publicado en el Universal por Catalina Pérez Correa que se titula algo así como Cannabis y Viagra, y entre otras cosas dice que es un contrasentido que en México no se comercialice adecuadamente la cannabis y se haga persecuciones en ese sentido. Miren, ya prefirió escabullirse el tal Temoris Greco ante lo contundente de la pregunta. Pero se la pasamos aquí a Arturo Rodríguez. Arturo, ¿qué opinas de este tema que estamos hablando de Fox y la cannabis y sus derivados? Creo que el caso de estos políticos, empresarios políticos que siempre buscan la forma de incursionar en algún nuevo negocio y naturalmente hacerlo al amparo del poder político. Yo creo que ahorita la intervención de Arnoldo nos dio una perspectiva amplia de pues cuál es el origen de los Fox como productores agropecuarios, cuál ha sido su desarrollo, cómo se comportó políticamente, y cuando hablo de desarrollo hablo pues de esa crisis que inclusive me parece que llevó a algunas de sus empresas al Fobaproa. Hay que recordar que en este país muchas veces los empresarios suelen enviar a alguno de los miembros de sus familias a la política cuando no son muy buenos en los negocios. Y cuando eso sucede, pues quedan los negocios saneados, que ya nos explicaba en particular la parte fiscal Arnoldo, así como su desempeño como en el periodo postelectoral, cuando Fox pues apoya desde el periodo de gobernador a Enrique Peña Nieto. No privativamente, han sido varios los gobernadores y políticos priistas que han ido a recalar
al Centro Fox, donde entiendo pues les dan ciertos servicios de consultoría, valiéndose de una red de relaciones que me parece tiene como figura central a Rubén Aguilar. Y esa relación política que se va construyendo desde el Centro Fox trasciende la elección presidencial de un sexenio pernicioso como lo fue el de Enrique Peña Nieto, para un cierre con broche de oro en esta relación simbiótica, en este amaciato, como lo llamaría Álvaro Delgado respecto a Calderón, y yo creo que pues hoy nos queda claro también a Vicente Fox, este amaciato que se construyó en torno a 2012 para la elección presidencial y que termina pues con una serie de permisos que ya pues ha sido la nota en estas últimas horas, detonando, creo que a la par, el activismo marihuanero del expresidente, al que pareciera que desde hace tiempo pues anda en el viaje, pero nada tonto, ¿no? Para biznear y para entrarle al uso lúdico de la marihuana, que pues por lo visto es el sector o el subsector al que se pretende enfocar. Entonces, me parece que estamos frente a otro caso de puertas abiertas, de complicidades al amparo del poder, de relaciones políticas que se traducen en buenos negocios y que nos hacen explicarnos también en buena medida, pues, cuáles son o por qué hay ciertas posturas políticas a la hora de la discusión pública, pues nada más y nada menos que por millones y millones que están implicados siempre en tanto negocio de este tipo de personalidades. Bien, Arturo. Temoris Greco, afortunadamente estás de regreso. Se escuchó una patrulla policíaca, surcaron los mares de los chats, los comentarios acerca de lo habrán detenido, algo sucedió, ¿por qué se escuchaba una patrulla? En fin, lo bueno es que ya estás de regreso, Temoris. Sí, ya les dije que dejaran a Vicente, es que lo encontraron aquí abajo. ¿En serio? Sí. ¿Bien Pacheco o qué? No, pues estaba vendiendo. Ah, vendiendo. ¿De cuál Vicente estamos hablando? Vicente, el de enfrente. Vicente el Zorro. El Zorro, muy bien, Ajá. muy bien. Temuris, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Permea una cierta moralidad en el sentido de que seguir estigmatizando a la marihuana como tal y sus derivados? ¿Cuál es el punto? El hecho de que un expresidente de la República siga haciendo negocios y negocios. ¿Qué es lo que ves en lo que ha denunciado hoy el presidente López Obrador? Bueno, para empezar, estoy viendo, bueno, mientras pude ver algunos comentarios en el chat que reproducen prejuicios ya muy antiguos sobre el tema de la marihuana, ¿no? Cosas que ya deberían estar superadas. No tiene sentido hablar de una prohibición de la marihuana cuando el alcohol, pues, es algo bastante más dañino para las personas y para la sociedad que la marihuana. Sin embargo, siempre hemos permitido el alcohol porque se ha reconocido que es un tema que debe tratarse como salud pública, que es una decisión individual y que la sociedad no tiene por qué prohibirle a la gente que haga esas cosas. La decisión de prohibir la marihuana no fue tomada en México, fue parte de una política que nos fue impuesta desde Estados Unidos y que ellos ya han quitado. O sea, la gente que insiste en que sigamos prohibiendo la marihuana, pues tendría que voltear a ver a aquellos que nos exigen prohibirla y darse cuenta de que ya la marihuana en muchos estados de Estados Unidos no solamente se utiliza de manera médica o para uso médico, sino también de manera lúdica y se vende con bastante libertad y se cultiva con muchísima libertad. Hay mucha gente mexicana que va a California y a Oregon y a la costa oeste de Estados Unidos a trabajar ya en plantíos de marihuana que son libres, que ya son reconocidos y parte del sistema industrial en Estados Unidos. El imponer la decisión impuesta de fuera de prohibir la marihuana ha tenido costos
extraordinarios para México, para la sociedad, para miles de familias, y ha fortalecido a enormes mafias. Aunque hay que decir también que la legalización de la marihuana no va a acabar con esas mafias, no va a acabar con el crimen organizado, porque la utilizaron para crear un negocio y expandirse y crecer. Pero ya ahora se dedican a muchísimas actividades, de los cuales el tráfico de drogas, pues ya a veces incluso es secundario. Pero aquí el tema es una cuestión de oportunidades de negocio, ¿no? Vicente Fox no creo que le importe mucho si la marihuana es legal o no a nivel personal, porque si él le quiere usar, siempre encontrará quien se la venda y siempre podrá comprarla. Le interesa porque ve oportunidades de negocio, porque eventualmente tendrá que abrirse esa industria en México. Se ha tardado demasiado. El gobierno de López Obrador no ha cumplido con las expectativas que había de terminar de despenalizarla y facilitar otra forma de interacción social con la marihuana. Pero esto va a ocurrir, y Vicente Fox, como otros, pues quieren ser los primeros en empezar, o sea, quieren tener lo que en Fórmula 1 llamarías una pole position, la primera posición para empezar esta carrera. Y lo que vemos es que, como suele ocurrir en México, pues el gobierno de Peña Nieto se lo facilitó extendiéndole todos estos permisos que le dan una ventaja que pues va contra las leyes del mercado. Y en ese caso, pues es también un acto de cinismo, porque durante el gobierno de Vicente Fox, muchísima gente fue a la cárcel por poseer, porque lo encontraron con un cigarrito de marihuana. Hay gente que ha pasado años con procesos irregulares en la cárcel por eso, y que el propio presidente que vio todo eso, quiere ahora tener ventajas irregulares, pues es un acto de cinismo. Bien, gracias, Temoris. Arnoldo, doctor en guanajuatismos, foxismos y derivados, ¿algo que agregar o pasamos a otro tema? Con tesis plagiada, hay que decirlo. No, nada Adelante. más una cuestión. No se nos olvide que Vicente Fox fue alto ejecutivo de Coca-Cola antes de ser político y antes de ser agricultor fracasado. Parte de los permisos que se están litigando, no sé si entre los 63 que el presidente mencionó hoy, tienen que ver con el tema de bebidas que utilizan ingredientes de la marihuana, bebidas que ya están siendo planeadas por las grandes refresqueras para lanzarlas al mercado en cuanto se pueda, en cuanto tengan disposición. Y si hubo un gran cabildero de Coca-Cola durante el que abrió la puerta para muchos excesos, como la entrada en Chiapas de la Coca-Cola de manera brutal y las concesiones para plantas embotelladoras con pozos de agua y concesiones importantísimas, fue precisamente Vicente Fox. Entonces, es la lógica del capitalismo. Si mañana se autoriza el uso de la marihuana lúdico, quienes están en esa pole position, como dijo Temoris, son los grandes monopolios empresariales que pueden hacerlo con cabilderos políticos como Vicente Fox o como Felipe Calderón, etcétera. Creo que ahí hay una competencia, porque mientras uno le apuesta al tequila, el otro le apuesta a la cannabis. Quizás se puedan poner de acuerdo, ¿no? Pero eso va a quitarle, por ejemplo, a la marihuana cualquier potencial, digamos, subversivo, como lo ha tenido durante tanto tiempo, para convertirlo en una parte más de la maquinaria de cómo hacer ganancias, ¿no? Y creo que es ahí donde están estas gentes instaladas. Nada más precisar eso. Bien, gracias. ¿Qué les parece si entramos a comentar lo referente a esta entrevista que dio Tomás Cerón a un medio de Israel, en la cual pues parece que lo pintan como un ciudadano perseguido político, un héroe de la lucha contra la corrupción, supuesto partícipe en la operación para detener en las dos ocasiones al propio Chapo Guzmán, y que pareciera abrirle el camino a Tomás Cerón para no ser extraditado. Le han extendido su visa, y además hace una serie de comentarios en los que pareciera haber chamaqueado o estar exhibiendo cierta ingenuidad del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien lo visitó allá en Israel. Arnoldo, ¿qué opinas de este tema?
Pues mira, que me parece una gravísima contradicción el hecho de que haya tanta preocupación en los think tanks periodísticos del mundo por las fake news que surgen en las redes sociales y en las formas alternativas de comunicación, y no diga nada a nadie sobre las fake news que trabajan de manera institucional grandes medios de comunicación institucionales, y esta es una de ellas, ¿no? Eh, digo, ¿qué decir? Es un chayotazo israelí, ¿no? Hecho, pues obviamente, por las empresas a las que sirvió muy bien, que tienen esa capacidad y que se mueven como peces en el agua, en México y en todas partes. Entonces, de ahí en más no veo nada comentable en una enorme mentira y en una enorme simulación para lavarle la cara a un sujeto que tuvo que huir de su país porque fue incapaz de defenderse de todo lo que había hecho, ¿no? Entonces, Temuris, seguí el hilo que hizo, me pareció sensacional, lo compartí y creo que está muy bien dicho. Incluso pues me gustaría que lo dijera aquí para que lo conozca el resto del auditorio, pero me parece deleznable pues entrar siquiera a la polémica de que este sujeto tenga alguna credibilidad, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de esa entrevista en un diario de Israel y en la cual pues se pinta positivamente a Tomás Cerón de Lucio, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal y uno de los corresponsables de la invención de la llamada verdad histórica? Arturo, ¿qué opinas? Alguien tiene teléfono de antes. Yo mero lo contesto y nunca llaman seguramente ahorita para ofrecer tarjetas de crédito y Ándale, promociones y esas cosas. ya nada más de eso hablan, ¿no? Oye, pero no contestes si dices señor José López Portillo o algo así como de la época de esos En teléfonos. realidad es el teléfono rojo, ¿eh? Sí, en realidad es el teléfono rojo que me están dando línea para ver qué les voy preguntando. Arturo, no hagas caso a las provocaciones, Arturo, y Así danos es. tu opinión sobre este tema, por favor. Así es, Arnoldo, es que así son los de Guanajuato, Julio. Hoy me están reconviniendo en el chat de que dije San Cristóbal de las Casas en vez de San Francisco del Rincón. Nada más aclarar que San Cristóbal es la comunidad de San Francisco del Rincón donde está el rancho de Vicente Fox, así se llama. No es de las casas, es San Cristóbal de Fox. Puras precisiones guanajuatizadas. Arturo, éntrale por favor al tema. Gracias. Oye, pero nada más en apología de Arnoldo es cierto, él dijo en San Cristóbal de las Casas, San Francisco del Rincón, Guanajuato. O sea, fue todo el nombre y apellido, sujeto y verbo y predicado en la geolocalización. Entonces, no puede haber reclamo. Oye, pues de Tomás Cerón, mira, ¿qué podemos decir? Yo creo que la población israelí, sobre todo a nivel popular, tiene siempre una especie de predisposición a la defensa de aquello que pueda ser considerado un acto xenófobo o un acto de persecución política, pues naturalmente por la propia historia del pueblo de Israel. Y me parece que en esa medida es relativamente fácil que una personalidad que puede presumir algunos resultados como parte de una tarea pública, los convenza de que aquello que pueden ser delitos auténticamente verificables y muy claros para todos nosotros, pues sean vistos en otro país de otra manera. ¿Qué quiero decir? Bueno, si tú llegas y dices, yo fui uno de los que detuvo al Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán, una figura internacionalmente conocida, y luego llegas pues amparado o apadrinado o auspiciado por algún grupo empresarial o varios grupos empresariales con cierta influencia en el país, en este caso Israel, y finalmente logras convencer y construir
una idea de un gobierno autoritario y persecutor de sus opositores políticos, pues creo que con mucha facilidad un periodista o un medio de comunicación podría caer sin mayor verificación, sin mayor indagación en esto, pensando en el mejor de los casos. Pero me parece que más allá de la opinión que positiva o negativamente pueda tener yo de la conducta, y es evidente que Tomás Herón pues es uno de los policías criminales más importantes de los últimos tiempos. O sea, si lo viéramos en una perspectiva histórica, yo lo pondría en el mismo nivel del Negro Durazo, de Ventura, pues estos policías que a través de las décadas nos han dejado la clara convicción de que no hay AMPA sin una policía cómplice, y que en su caso no solo se trata de eso, sino también de pues uno de los episodios violatorios de derechos humanos más tremendos o más impactantes que hemos sufrido en este país, no porque los desaparecidos en México no lo sean, sino porque el momento y las condiciones en las que se dio la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa y la forma en la que esta personalidad se comportó en la investigación, pues nos han provocado, creo que a una buena cantidad del pueblo mexicano, una profunda indignación que no está satisfecha, porque no se ha hecho justicia, porque no se ha localizado a los muchachos y porque pareciera que todo forma parte de una construcción para la impunidad, incluido este allanamiento de camino para el lavado de imagen en el país donde pues pareciera le darán asilo político. Pero creo que sobre el asunto ha sido más avesado Temoris Greco. Bueno, pues estaremos atentos de inmediato a lo que nos diga Temoris Greco. Temoris, tuit y tabla, todo abierto aquí para que usted nos comente lo que corresponda en este tema. Temoris, adelante, por favor. Gracias. Yo, bueno, quiero diverger un poquito de lo que dice Arturo, mi queridísimo Arturo, porque si se puede pensar que el pueblo de Israel es muy sensible ante la persecución política, hay que tomar en cuenta que Tomás Herón de Lucio está acusado de crímenes contra la humanidad, de tortura sistemática y generalizada y de desaparición de personas. Y eso, pues, en un pueblo que vive recordando lo que ocurrió en el Holocausto, pues tiene mayor peso que de la persecución política. No, a mí me parece que el beneficiario de esto no va a ser Cerón, porque efectivamente es una maniobra, nada más, ya dame un poquito para atrás para explicarle al público, quienes no lo han seguido. El 7 de abril apareció una entrevista en el Yediot Ahronot, que es el periódico más de mayor circulación en Israel, en donde dos reporteros que evidentemente faltan a los principios básicos del periodismo, al hacer una entrevista cómoda en donde no preguntan lo que tienen que preguntar y hacen preguntas que sean cómodas para el entrevistado. Uno de ellos se llama Ronen Bergman y además publica en la New York Times. Yo, si fuera editor del New York Times, lo llamaría para preguntarle qué es lo que está haciendo y reconsideraría su participación. Pero es una entrevista en donde le dan a Tomás Herón toda la oportunidad, todo el espacio, y lo presentan casi como un héroe, como una persona tipo Genaro García Luna, que viene de abajo, que se formó a sí mismo con trabajo y con estudios, y que llegó a encargarse de la seguridad pública, y que por sus éxitos en la seguridad pública, por ejemplo, le atribuyen las dos capturas del Chapo, cuando esas capturas fueron atribuidas a la Marina, y las dos segundas, no a la de Guatemala. Y no hay quien le indique, o sea, no hay quien le otorgue un tipo de participación importante
a Tomás Herón de Lucio, pero se le reconocen, y también dicen que por haber descubierto a José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda, según eso, pues él habría realmente encontrado qué es lo que pasó en el caso de Yotzinapa, y que por todo eso pues incomodó a gente que lanza una persecución política en su contra él, que es tan buen chico que en Israel se ha rehecho y ha montado un restaurante de tortillas, así lo describen. Y por lo tanto, pues es un perseguido político, político por aquellos a quienes se ha incomodado en México. Esa es la versión que ellos están pintando. Y también la parte más importante de la versión es que las compañías israelíes de inteligencia que se llaman de inteligencia, que hacen es producir sistemas para espiar a la gente. Y estas compañías israelíes que hicieron contratos en México que les dio Cerón a cambio de sobornos multimillonarios, supuestamente estas compañías, pues en realidad lo que habrían hecho son buenos negocios, o sea, legítimos y decentes, y no habrían recibido ni un peso de Cerón. Esas compañías son las que tienen la capacidad de hacer dos cosas que están involucradas con eso. Uno, haber espiado no solamente Alejandro Encinas, con el subsecretario de Derechos Humanos, fue a Israel a tratar de convencer a Cerón de que se viniera para acá, sino también al equipo de la Fiscalía Especial de Caso Yotzinapa, que fueron espiados allá y fueron espiados en México, o sea, de manera extraterritorial, internacional. Y también esas mismas compañías que hicieron esto son las que tienen la capacidad de montar una operación de relaciones públicas, poniendo a un gran periódico, que no necesariamente de calidad, pero sí por circulación, y a unos reporteros que publican en medios internacionales como el Times, ponerlos al servicio de pues sí, como lo escribieron bien, es un mega chayotazo que hacen pues estas empresas que tienen una gran capacidad de comprar conciencias y de amenazar gente, y que son las que protegen a Cerón en Israel. Entonces, bueno, pues es una operación de relaciones públicas en donde él hace lo que siempre ha hecho muy bien, que son montajes, fabricaciones, invenciones, y que deberían tener un impacto en la opinión pública. El impacto en la opinión pública no le va a servir a Cerón si es que lo tiene, pero sí le pueden servir a esas empresas israelíes para tratar de lavar su imagen y de lavarse la cara y decir que no, que ellas hicieron todo bien en México, que no sobornaron a nadie, que sus sistemas de espionaje no fueron usados como han sido para espiar a periodistas y espiar a defensores de derechos humanos, y que todo va bien. No va a tener un impacto, es muy difícil que lo tenga en la fiscalía ni en el sistema de justicia israelí. El sistema de justicia israelí, en lo que tiene que ver con los palestinos, está totalmente, o sea, es una cosa pues asquerosa. Pero fuera de lo que tiene que ver con los palestinos, es un sistema de justicia muy equitativo y muy orgulloso de sí mismo. Tanto que han metido a la cárcel a 2 expresidentes, y ahora andan detrás de Netanyahu, del actual primer ministro. Por eso el primer ministro está llevando a su país a una crisis en su intento por introducir leyes que van a someter al sistema de justicia a lo que el primer ministro diga. Entonces, ellos están en ese conflicto. Mientras no se resuelva, pues no sabemos qué pasará, pero el problema real no es, o sea, para Cerón no es, o sea, esta operación de relaciones públicas sí tendrá algún beneficio colateral para él, Sí. pero fundamentalmente es para salvar a esas empresas. Pero el problema es que la Fiscalía mexicana no está logrando convencer, según varios indicios, a la Fiscalía israelí de que hay que traer a Cerón a México, o no le están dando los elementos suficientes. Cuando en agosto y septiembre del año pasado le dieron el golpe a la Fiscalía de Ayotzinapa y forzaron la salida del fiscal especial Omar Gómez Trejo, no solamente afectaron el proceso judicial en México, sino que afectaron los trabajos que ellos estaban haciendo para Sí, convencer a los israelíes de traer a Cerón. Y bien, eso es lo más grave. Lo claro. más grave es que la actual fiscalía no está convenciendo, la fiscalía mexicana no está convenciendo a los israelíes Sí, de que traigan a Cerón a México. bien, Temoris. Arnoldo, Arturo, ¿quieres decir algo? No, solo que, bueno, todos sabemos que Temoris tiene un conocimiento
de el comportamiento entre otros sectores de la prensa en diferentes países y auténticamente me planteo cómo se da la corrupción, por ejemplo, en Israel. Es decir, no sé, no la concibo igual que en estas relaciones de prensa y poder en México, pero tú que lo has visto, es decir, que conoces la dinámica de estas sociedades, ¿cómo se dan estas componendas entre empresas, por ejemplo, de inteligencia con la prensa? Sí, bueno, pues, o sea, la prensa israelí, el periodismo israelí, hay un periodismo israelí muy serio. Hay un periodismo israelí de que hay de lo mejor del mundo. De hecho, ese periodismo israelí, a diferencia del sistema de justicia, sí se ha preocupado por qué es lo que pasa con la ocupación de Palestina y los mejores reportajes sobre los crímenes y los abusos que comete el ejército israelí en los territorios palestinos los ha hecho, por ejemplo, Haaretz, que es un periódico israelí, o el canal 10 de la tele. Pero también hay otra prensa israelí. Y otra prensa israelí que... Arnoldo. Sí, pero no veo que sea distinto a lo que ocurre en México y en buena parte del mundo. O sea, las grandes empresas de relaciones públicas se dedican también a eso. En México tenemos el caso, por ejemplo, por diversas disquisiciones e investigaciones, inquisiciones, mejor dicho, que hemos venido realizando en PopLab, nos damos cuenta de que la empresa Seguritech mexicana, de un miembro distinguido de la comunidad hebrea mexicana, no israelí, tiene una gran influencia en la columna Templo Mayor. Y bueno, manejan a una empresa de relaciones públicas muy importante, Sigma, si no me equivoco en el nombre. Pero además tienen tienen un capital muy importante. Si Seguritech maneja los centros de información, los C4 y C5 de 15 o 12 estados del país, imagínense el volumen de información entre espionaje, vigilancia, etcétera, de donde con algunos especialistas que tengan pueden darle información de primerísima mano a una columna que se dice respetable y que no acepta desde luego compra de espacios vil y vulgar con sobres, ¿no? Pero que acepta intercambios de favores, que no es como que ningún secreto, ¿no? Bien. Las empresas de seguridad y el periodismo deben tener un amplísimo ámbito gris en el que pueden relacionarse. No estamos los periodistas siempre ávidos de filtraciones. No ha habido grandes investigaciones que surgen de filtraciones, incluso las de documentos masivos. El trabajo periodístico entra cuando hay que ordenar, descifrar y encontrar y comprobar, etcétera. Pero el primer paso a menudo ocurre proveniente de ese mundo. Bien, Arnoldo. Arturo, digo, a reserva de si deseas agregar algo sobre esto que se ha planteado, pero también podemos entrarle ya en esta parte final del programa a lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales ha decretado un tercer receso. Ayer se convocó para hoy a las 9:30 de la mañana y ahora se convoca para en la tarde para discutir y aprobar reformas que irían al Pleno, pero que irían ya planchaditas entre todos los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano, para reformar facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pleitos y pleitos aparentes entre los partidos, pero a la hora de defender sus intereses convergen, con la excepción de MC, convergen en la idea de que el Tribunal Electoral no afecte sus planteamientos, sus procedimientos, sus intereses. ¿Cómo ves ese tema, Arturo? Pues mira, creo que, bueno, nada más en lo anterior sí me parece importante precisar que todos podemos caer en un terreno especulativo. Debe ser como lo hacen aquí, puede ser que las empresas tengan, pero en realidad mi pregunta era como muy genuina, a partir de que creo que el fenómeno de la relación prensa-poder en México tiene ciertas peculiaridades que posiblemente no la hagan tan similar a la de otras naciones, particularmente a la de Israel, por eso hacía el planteamiento. Pero bueno,
caso del Tribunal Electoral, creo que como toda la institucionalidad electoral, pues ha sido una de los espacios de mayor incomodidad para todas las fuerzas políticas. Yo no pensaría que estrictamente para Morena. Yo creo que a todos en algún momento les ha provocado malestar alguna determinación de los magistrados electorales, que por otra parte tampoco son ningunas blancas palomas y que sabemos, porque así se ha acreditado, que responden a ciertos grupos de interés generalmente en equilibrio. Acotarles las facultades creo que va en la ruta de una especie de reducción de que es más o menos, me parece, la idea general que persiste desde la reforma electoral A, B y el plan A, B, C y en el que vayan, porque quizás, y esto me parece que hace falta decirlo con más claridad a la sociedad, se ha caído en una sobreregulación de los mecanismos electorales en México por la cantidad de inconformidades que surgen en función de la enorme cantidad de conductas indebidas en las que incurren la mayoría de los partidos políticos. Entonces, cada reforma electoral se va poniendo un candado para otro, para otro, para otro, y de repente tienes una estructura muy compleja que tiene efectos, quizás inclusive peligrosos para la democracia por la rigurosidad con la que se pueden o no aplicar. En esa medida me parece que sí es necesario hacer una revisión de los alcances y de las posibilidades que tendría la institucionalidad electoral en el caso concreto del aparato de justicia, del Tribunal Electoral, pues, aunque me parece que, como ocurrió también con la reforma electoral, es necesario que se construya un proceso de diálogo, de acuerdo, de negociación, de consenso, para que quede conforme a la perspectiva de las diferentes fuerzas que integran el sistema político mexicano. De lo contrario, nos vamos a ver ante una nueva problematización y que en este caso podría ser en el caso concreto de MC, pero que creo que a final de cuentas son ejercicios sanos y necesarios. La revisión del sistema electoral es indispensable, aunque no me parece que hasta este momento, ni con la reforma del plan B, ni con la que se pretendía en el plan A, ni con esto, se esté yendo al fondo de lo que se tiene que mejorar en el sistema electoral mexicano. Bien, Arturo. Temoris Greco, sobre este tema o algún otro que desees abordar, ya nos encaminamos hacia la parte final del programa. Temoris, lo que desees, por favor, agregar. Bueno, ese tema del Tribunal Electoral, o sea, tiene varias aristas. Uno es que efectivamente, pues Claudio X González está muy enojado porque sus empleados de pronto saltan y tienen intereses propios y los ponen por delante. Pues esa es una, ¿no? Pero también es cierto que en el Tribunal Electoral pues hay muchas consignas. O sea, es un tribunal construido en sexenios anteriores para defender pues los intereses de los partidos que colocaron a los magistrados ahí, y eso se ha notado. Pero también es cierto que muchas resoluciones del tribunal han golpeado no solamente a Morena, han golpeado a los partidos de la oposición. Y, por ejemplo, así como, o sea, los partidos están muy, muy enojados porque las dirigencias de los partidos querían prolongar por sus pistolas los periodos para los que fueran electos, o sea, seguir mandando en sus partidos y, por lo tanto, controlar la selección de las candidaturas. Esto en el caso de Mario Delgado en Morena y de Alito en el PRI, y el Tribunal Electoral les dijo que no. Yo creo que más allá de la coyuntura, buscando pues un análisis con una perspectiva más amplia, que no tiene ya que ver con Claudia X González, ni con Alito, ni eso, es que vivimos en un sistema de sociedad desorganizada,
en donde todas las organizaciones, todas las estructuras que realmente tienen una influencia en el rumbo del país son los partidos políticos. Vivimos una partidocracia. Esto no es normal. Una democracia tiene partidos políticos, pero también tiene organizaciones sociales que le permiten a la gente incidir en lo que hacen los partidos políticos y controlar a los partidos políticos. El sistema sigue siendo el modelo antiguo del PRI. El del PRI es un partido político que organizó a la sociedad como sus patas, como sus estructuras, de arriba para abajo, los famosos sectores del PRI. Y es como siguen concibiendo los partidos, que ellos tienen que estar por encima de la sociedad, no podemos controlarlos. Y lo que están intentando hacer ahora es reforzar la capacidad de los partidos de actuar sin controles democráticos, sin que el tribunal electoral les ponga límites, que las dirigencias de los partidos, por ejemplo, que es el ejemplo inmediato, puedan prolongar su mandato sin que haya una supervisión del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que buscar cómo limitar ese control de los partidos, porque además no son solamente los partidos, adentro de los partidos, las cúpulas partidistas, las dirigencias, lo que hacen es asegurarse la posibilidad de actuar como se les antoje, como lo ha hecho Mario Delgado y como lo ha hecho Alito, violando los derechos de sus afiliados, violando las reglas que establecen cómo deben ejercer el poder que tienen adentro de los partidos. Quieren ejercerlo cada vez con menos restricciones. Lo que yo veo en esa iniciativa de ley es un peligro para la posibilidad de la sociedad y de los poderes de controlar a los partidos políticos y reforzando el poder que tienen adentro de los partidos las dirigencias. Ese es el problema. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, sobre este tema u otro. A ver, sí, adelante, Arnoldo. Complemento lo que dice Temoris. O sea, sí. Concuerdo absolutamente, pero tiene nombre y apellido. Y el nombre y apellido es Alito Moreno, es Mario Delgado y es Marco Cortés. Porque los tres tienen, bueno, quizás Mario Delgado sea el que tiene más problemas al interior de su partido, porque las corrientes todavía ahí se mueven. Pero Alito Moreno y Marco Cortés son dueños de los órganos de consenso del partido, de los consejos políticos, de las comisiones políticas permanentes, y pueden ahí quedarse lo que se quiera. O sea, la construcción de mucho tiempo para lograr controles políticos en los partidos, cuando había un presidente de la República priista o había un consejo de notables panistas, quedó atrás y hoy son dos personajes. Por cierto, dos personajes muy menores políticamente y que le estorban mucho a esta idea que surgió de Claudio X González, de la sociedad civil, de los think tanks, de que solamente un candidato de la sociedad civil puede aglutinar y ser una alternativa frente a la supremacía de Morena en encuestas, en estudios de opinión, ¿no? Pero entonces resultó que estos partidos, que son el único obstáculo que hay porque esa masa amorfa en torno a los partidos y a la ola rosa, etcétera, que difícilmente se pone de acuerdo, logre construir una candidatura, pues son estos personajes que además se quieren perpetuar ahí, porque hay que recordar que no hay mejor negocio en este país. Yo creo que mejor que Telmex y que Iberdrola, sí, que un partido político chiquito o grandote, porque no tiene gastos, te los paga todos el Estado. Y en cambio haces negocios pingües, pones gobiernos, les vendes cosas a esos gobiernos. O sea, Marco Cortés ya tiene una gobernadora en Chihuahua, tiene una gobernadora en Aguascalientes, y quiere poner una gobernadora en Guanajuato también, a contrapelo de los gobernadores, que ya no pueden elegir a sus sucesoras, ¿no? Entonces eso también representa negocios. Entonces sí, estamos ante una erosión terrible del interés público que representaban los partidos políticos. Y esa es la gran crisis, ¿no? Por la que no puede salir adelante este tema de cómo resolver la otra crisis, la de la democracia mexicana. Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 53 minutos, así es que vamos a los postrecitos. Arturo, lo que desees agregar, por favor. Pues mira, yo creo que nada más creo que no podemos dejar de lado el asunto migratorio. O sea, la semana pasada estábamos hablando del asunto de Ciudad Juárez. El martes luego ocurrió este otro episodio tan informativamente atropellado de la desaparición de
de 16 personas que resultaron ser 105 en una zona de San Luis Potosí. El pasado sábado dedicaba yo mi columna a revisar cómo este territorio, que seguramente tú conoces muy bien, Julio, Sí. ha sido históricamente epicentro de dos cosas, de una pobreza tremenda del semidesierto y de una cantidad de actividades delictivas a las que poco se voltea porque precisamente hablamos de un territorio pobre, abandonado, invisibilizado para el resto del país, como lo es, pues le digo yo, el trópico de Cáncer, ¿no? Esta zona que yo ubicaría entre Villa Hidalgo, ¿no? Sí, Villa Hidalgo, sí. Entre Villa Hidalgo y San Roberto, Nuevo León, más o menos. Que es prácticamente tierra de nadie. Yo recuerdo cuando era niño que por ahí pasábamos a veces en algún viaje familiar y nos tocaba ver el tráfico de especies a pie de carretera, ¿no? Yo no sabía que era tráfico de especies, pero me impresionaban mucho ver a las víboras de cascabel o las culebras o Águilas. algún gato montés, águilas o halcones, aves que tenían ahí a la venta, que ha sido pues una zona donde también la empresa transnacional ha hecho de las suyas, explotando, sobreexplotando y abandonando los tejidos sociales de las comunidades, donde pues en últimas fechas nos hemos topado con estas actividades delictivas de una ruta que además conecta prácticamente por brechas o carreteras muy pequeñas, carreteras que no, en las que no reparamos, pues conecta hasta la frontera, ¿no? Porque puede uno salir perfectamente de Matehuala, llegar a alguna zona cercana a Ciudad Victoria y de ahí irse para el Río Bravo. Entonces, es un territorio inhóspito que en los últimos meses ha tenido episodios de violencia terribles. Además, con 2 o 3 retenes, porque siempre hay 2, uno de Guardia Nacional y uno del Ejército, campamentos grandes antes y después de Matehuala, pero hay uno que es un poco móvil, que es el del Instituto Nacional de Migración. ¿Y cómo es posible que con todo y eso y con todo, o sea, es como de estas zonas en las que uno no termina de explicarse y a las que luego se les quita el foco, ¿no? Porque ya pasó, ya los encontraron, ya hay otro episodio en Guanajuato o en Michoacán o en Jalisco y se nos acaba el interés. Yo creo que hay que voltear a estos territorios y no dejarlos solos. Suscribo lo que dices, Arturo, gracias. Temoris Greco, por favor, postrecito. Bueno, siguiendo lo que dice el querido Arturo, y a mí me tiene preocupado qué es lo que va a pasar con el Instituto Nacional de Migración. El padre Solalinde trae una historia que ha sostenido con encuentros con el presidente, en donde, o sea, efectivamente es un asco el instituto, y efectivamente está corrompido hasta la médula y se tiene que hacer algo radical con ellos. Pero por el otro lado, yo no sé si el padre Solalinde es la persona indicada. Él es efectivamente una persona que ha trabajado muchísimo con migrantes, que ha expuesto la vida para protegerlo, pero no es necesariamente una persona versada en políticas públicas. Y según su versión, esta solución que se está buscando se va a basar en sus propuestas y también incluso quien la encabece, que no la puede encabezar porque es ministro de culto, entonces será encabezada por una persona que, según el padre Solalinde, él va a recomendar. Me pregunto quién es, porque me parece que eso también tendría que ser producto de una discusión pública más amplia que la propuesta que venga de una persona. Con todo el respeto por el padre, es un asunto sumamente delicado, extremadamente delicado, y me preocupa porque no hay quien lo desmienta ni quien lo confirme, y pues y algo se tiene que hacer porque es urgente. Bien, Perdón, y nada más para acabar con mi postrecito, recordarle a la gente que pues Arturo y yo estamos cada uno con un proyecto de podcast. El mío es Necropolítica,
Muerte, Crimen y Poder, que les invito a que visiten mis muros para que vean cómo suscribirse, o el muro de Arturo, donde también se verá cómo suscribirse, y también que que son los últimos dos días para obtener descuento para el curso que estoy haciendo, que es la experiencia periodística del conflicto. Toda esa información que está en mis redes sociales, entonces los invito a visitarlas. Gracias. Muy bien, gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar toca el turno para el postrecito en medio de este comentario que envía Alex GL. Arnoldo Cuellar, el gigante de la opinión, ¿Qué tal, y no solo por su estatura. ¡Órale! No, Arnoldo, tu turno. Es así como Lupe Esparza, pero del Sí. periodismo. Es como el Lupe Esparza del periodismo. Que no quede, güey. Calibre 50 o algo así, ¿no? Calibre 50, no, ni digas. Arnoldo, adelante con el postrecito, Gracias, por favor. gracias. Se puso rojo. Sí, se puso rojo. Tú no viste uno, Temoris, que te hubieras puesto morado. Ah. Decían que ¿por qué no te desabrochabas un botón de la camisa? Que te veías muy bien. Yo pensé que estábamos pasando de la seximesa a la pornomesa de los martes. ¡Órale! Bueno, nada más sobre el tema migrante, comentar, Sí. digo, lo de Arturo me parece muy, muy completo, pero agregar los temas guanajuatenses que no podemos soslayar. Eran 23 los migrantes originalmente buscados en la denuncia que presentó el dueño de la empresa de transporte. Sí. Empresa de transporte cuyo finalidad principal es turismo. Rentas una camioneta para ir al Nevado de Toluca, para ir a Acapulco, etcétera. Sí. La aparición muy misteriosa, sospechosa y confusa del presidente municipal de San Felipe, antes llamado San Felipe Torres Mochas, la tierra de Ramón Aguirre, por cierto, del Partido Verde, Eduardo Maldonado, quien sale a desmentir a las cuantas horas y decir, no es cierto, ya están todos allá, todo bien, en un intento de justificación que además de ser falso, uno no sabe a qué obedecía. Fue incluso hacer un video a la comunidad de La Quemada, donde supuestamente habían salido las camionetas, y resultó a la postre que de La Quemada solo iban 2 personas de las 23. Hay que recordar que hay un chofer muerto de esta empresa transportista que se maneja con permisos estatales, probablemente también federales, y que sería relativamente sencillo tener controladas, ¿no? Porque además no pueden hacer viajes sin tener una lista de pasajeros. Entonces, el Estado tendría maneras, no solamente a través de instancias como el Instituto de Migración, sino de instancias normales y regulares, sus direcciones de tránsito en los estados que dan estos permisos para estas empresas, de saber en qué andan, cómo se están comportando, qué tipo de viajes hacen. Bueno, ya después resultó que buscando a los 23 encontraron a los más de 100, lo cual habla de otra problemática, la problemática del crimen organizado en San Luis Potosí específicamente, pero que nos plantea otras dudas. Las empresas se ponen de acuerdo con gentes que, o sea, saben el tránsito de estas camionetas, dónde pueden tomarlas por asalto, y lo más preocupante de todo, hoy en el noticiero de Aristegui, por fin apareció uno de los socios de la empresa de transporte para decir que a ellos nadie los ha citado a declarar. No obstante que presentaron una denuncia en la Fiscalía Estatal, ni la Fiscalía Estatal, ni la de San Luis Potosí, ni la Federal les ha echado ni un telefonazo para decirles, a ver, señores, vengan, ¿cómo están sus licencias? Entonces, bueno, hay un Estado ahí que también está desmantelado, y no me refiero solo a la 4T, también los gobiernos locales en este tema. Claro. Hay que recordar, Guanajuato creó una Secretaría del Migrante en este gobierno que no sirve para un carajo, ¿no? Donde pusieron al frente a Johnny Hernández, aquel personaje de película de botas republicano que engatusó a Vicente Fox diciéndole que le iba a conseguir todos los votos de los migrantes, y lo tuvo Vicente Fox trabajando en una comisión de enlace en el gobierno, otra vez de Vicente Fox, ¿no? Juan Hernández, aquí lo volvieron a recoger en Guanajuato, no obstante eso. Fue durante muchos años comentarista en noticieros de televisión del Partido Republicano en Estados Unidos, tiene la doble nacionalidad. Vaya, pues efectivamente todo este tema candente y el surrealismo de cifras y de buscar 23 y encontrar 110 migrantes en diferentes circunstancias. Pues a los tres, muchas gracias. Arturo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Arnoldo Temoris, siempre un gusto. Un saludo a todo tu auditorio. Hoy no vi el chat porque Haces bien. luego me
Sí, dijeron cosas de ti, sobre todo de tus ojos. Luego me tunden. Oye, pero se nota quién es aquí el sexy boy de la mesa, ¿no? Porque todos nosotros tres así, tapaditos hasta acá, pero Sí. Arturo es, ¿qué tal? Bueno. Saco con este calor, o sea. Claro, pues, bueno, pero pues no, es la no, necesidad de la figura, la estética, bueno, ¿qué se le va a hacer? Como decía alguien, esto de ser Playboy no es una cosa sencilla ni fácil. Claro. Es un trabajo arduo. Temoris, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, abrazos a los tres. Gracias, Hasta pronto. Arturo Cuellar. Próxima Gracias, semana. buenas tardes. Hasta luego.